Buenas tardes, sean bienvenidos a este primer foro de investigación artística, donde vamos a tener 3 ponentes. Esta primera sala, en la mesa A, se llama Historiografía, Género y Disidencias en el Arte. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Bueno, cada ponente va a tener 15 minutos para presentar su ponencia, y al final de las 3 ponencias, entonces haremos una sesión de preguntas breves. Si alguien tiene algo en particular que comentarle a cada ponente, lo podrá hacer ya de manera directa, ¿sí? Entonces, damos paso, bienvenidas, bienvenidos a esta primera mesa con la semblanza de Carla Francisca Lozano, y su ponencia se llama Óscar Rangel, vida y obra artística de un disidente. Ella es una persona hedonista, tatuadora, fotógrafa documental, licenciada en Artes Visuales por la Universidad de las Artes, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, docente de arte hace 19 años en el sector público y privado. Ha colaborado como voluntaria en casas, hogares, hospitales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones libres. Actualmente labora en la Universidad de las Artes con materias como didáctica de las artes visuales, realización transdisciplinar y laboratorio de indisciplinas, y en la Escuela Bancaria Comercial con materias como pensamiento crítico y mercado del arte. Ha trabajado también con personas con capacidades diferentes y adultos mayores. Imparte fotografía actualmente para ciegos. Llevó a cabo también un documental y un manual para la documentación, para la investigación de historias negadas, documentación y trayectoria de artistas visuales olvidados por el sesgo de género en Aguascalientes, y actualmente cursa un doctorado en estudios socioculturales con la recuperación de la obra y trayectoria del artista Óscar Rangel, a quien tenemos orgullosamente aquí presente, y la relación de la desviación y la incomodidad en el Estado y la academia. Esta es Carla Francisca Lozano. Y tenemos también a Beatriz Carolina Ramírez Lomas, con su investigación que se llama El ideario de María Izquierdo, su obra como referente político feminista. Ella es diseñadora gráfica, artista visual e investigadora, posee una licenciatura en diseño gráfico, maestría en orientación psicoanalítica, y actualmente cursa el doctorado en Historia del Arte en el Colegio de Morelos. Su formación interdisciplinaria articula la práctica visual con perspectivas críticas y teóricas que enriquecen su producción profesional y académica. Cuenta con una trayectoria de 25 años en el ejercicio del diseño gráfico, desarrollando proyectos de identidad visual. Es diseñadora en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y donde participa en la elaboración de publicaciones especializadas en temas de geografía, así como la edición de video y preparación de materiales técnicos y de difusión. En el ámbito artístico ha consolidado una presencia constante en la escena visual, ha participado en más de 30 exposiciones colectivas que abarcan pintura, dibujo, fotografía y arte objeto, además que cuenta con 8 exposiciones individuales realizadas en diversos espacios museísticos. Y finalizando esta mesa tenemos a Argel Camacho Sánchez. Su ponencia se titula Memoria disidente y estéticas de la autogestión en el archivo de fanzines de Aguascalientes. Es un artista visual, editor independiente e investigador radicado en Aguascalientes. Estudió la licenciatura en Artes Visuales y la maestría en Arte Contemporáneo en la Universidad de las Artes. Su trabajo gira en torno a la preservación de la memoria gráfica regional a través de las prácticas postcustodiales. Fundó y coordina el Archivo de Fanzines en Aguascalientes, AFA, y dirige el sello Tierra Cartonero, donde combina la producción artesanal de libros con la gestión comunitaria de acervos históricos.
Actualmente cursa el doctorado en Estudios de las Artes en el IMBAL, con una investigación sobre las estéticas de la autogestión y los discursos disidentes del fanzine hidrocálido. Su trabajo está ligado a las estéticas punk y a las narrativas gráficas contraculturales. Ha recibido apoyo del Programa de Fomento de Proyectos con Inversiones Culturales en 2021 y 2023, PECDA 2026. Entonces, bueno, les pido un aplauso a estos tres ponentes y entonces iniciamos con Francisca Lozano. Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por su presencia aquí en este lugar y ahora. También a Isteni, porque sé que el hecho de que exista el primer foro de investigación artística en el Museo Espacio y de alguna manera creo que también es parte de Aguas en el ICA en general, tiene que ver con su presencia y su trabajo que ha estado haciendo en estos lugares. Muchas gracias, Isteni, y gracias al museo. Y bueno, pues es un gusto compartir con ustedes la mesa. Aquí nos pelearemos. Ah, no es cierto, no era peleador. Voy a tratar de ser muy breve. Tengo muchísima información, entonces voy a rapear, como digo, para hacerlo así como muy rápido y poder abarcar lo más posible. Lo que ustedes están viendo, bueno, primero hacer una mención muy con mucho cariño, porque con nosotros tenemos al sujeto de mi investigación, que es aquí Óscar Rangel. Muchísimas gracias por acompañarnos, me siento muy emocionada de poder tenerte acá. Muchas gracias. Gracias. No, y ahorita que vean su obra, más le van a aplaudir. Bueno, actualmente hago una investigación específicamente acerca de Óscar, su obra, su trayectoria, parte de su vida y el contexto social y cultural que se vivió en el momento en el que empieza a producir y hasta la fecha. Y esta investigación viene de otra investigación que fue la investigación pasada, donde me puse a investigar las razones por las cuales algunas personas son dejadas fuera de la historia de las artes visuales, específicamente por el sesgo de género, donde no solamente las mujeres son dejadas fuera, sino varias realidades que son para muchas personas o instituciones de alguna manera incómodas y que las vamos dejando fuera porque es más cómodo registrar ciertos temas o ciertas personas. Gracias a eso y a una encuesta que hago para llegar a ciertas trayectorias, doy con Óscar Rangel, a quien yo no tenía el gusto de conocer hasta ese momento, y empiezo a conocer su obra, y en esta investigación me centro específicamente en él. Entonces, bueno, Óscar Rangel, vida y obra artística de un disidente, para este primer foro de investigación artística, arte, memoria y creación contemporánea, y bueno, sí, en este, ¿verdad? Acá. Les doy un poquito de contexto. Él, como lo tenemos aquí, es Óscar Rangel. Y bueno, un disclaimer que no pasa nada si son menores de edad, nada más decirles que las siguientes imágenes contienen desnudos. Y les presento un video breve de más o menos de qué se trata su obra. No sé dónde darle play. ¿Aquí mismo? Wow. Déjenme ver, es que no sé si se escucha. ¿Se alcanza a escuchar? Si no, yo se los... ¿No? Entonces yo les voy diciendo más o menos. Lo voy a poner de nuevo. Es mucha tecnología para mí. Ahí está. Si quieres, baja el volumen y yo ya lo
Bueno, esta que vemos ahí es el taller de nuestro artista y nos habla cómo empezó a dibujar desde pequeño, y este es un clipcito que me gusta mucho, que es parte del primer corte del documental que realicé con él y otros 2 artistas, donde dice que dibujaba a sus hermanos y si lo hacían enojar pues los dibujaba feos, ¿no? Y luego dice que, bueno, él es arquitecto y en la carrera se dibujaban desnudos de una manera pues natural, normal, pero cuando llega a Aguascalientes ya hay como otro confrontamiento con el tema, ¿no? En una de las exposiciones que tuvo festejaron mucho su obra, pero una de las obras que ahorita vamos a ver, justamente esta, tiene muchos desnudos y fue censurada. Esto estamos hablando de hace como 30 años, ¿verdad, Oscar? Más o menos, aproximadamente. Le llegaron a bofetear en la primaria por los temas que estaba diciendo y le decían que lo que hacía era pornografía, y él se le hacía muy rimbombante esa palabra, ¿no? Se le quedó muy grabada. Ese es así súper breve, un pedacito que existe en el primer corte de un documental que se llama Historias Negadas, donde documento muy brevemente la obra de 3 artistas aguascalentenses, entre ellos él, y ya está, bueno, está en YouTube, la pueden encontrar así como Historias Negadas, y mi nombre, que es Carla Francisca Lozano Corrales. Ahí pueden encontrar el primero. Ya la versión final la está editando la Universidad Autónoma y más adelante lo podrán encontrar con el mismo nombre, pero ya la versión extendida. Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver esta gran cantidad de obra y de temática y lo impresionante que es. Bueno, para mí es ha sido un Disneylandia más chido entrar a su taller y ver todo esto, y aparte preguntarme por qué no conocía yo esta obra cuando soy bien chismosa y cuando llevo 20 años dando clase y cuando entre nosotros no lo socializamos, cuando así, me llamó muchísimo la atención por qué no lo conocemos, si radica en Aguascalientes, ha creado en Aguascalientes, ha expuesto en Aguascalientes y no lo conocemos, ¿no? Entonces me surge esta urgencia de documentar tanto su trayectoria, lo que él dice, lo que nos puede contar de primera mano como una fuente primaria de lo que ha vivido y de dónde se inspira y cuáles son los motivos de su obra, y también pues lo que le ha tocado pasar, ¿no? Porque si a nosotros actualmente nos censuran algunos temas hoy en día, 2026, hace 30 años pues se vivía también otra realidad, ¿no? Y como todo eso que se necesitaba para poder hablar de distintos temas, e incluso este asunto de que no exista un archivo o memorias, no esté digitalizada su obra, no se pueda consultar en internet, o no puedas ir a la biblioteca de LICA y encontrar un libro o una semblanza de él. Pues eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, de muy breve, lo que vamos a ver aquí es los avances del estado del arte, del marco teórico, el trabajo de campo, de archivo y cronograma. En cuanto al estado del arte, como sabemos, en los procesos de investigación uno de los términos que se utilizan frecuentemente es el estado del arte, y es este asunto donde básicamente te dicen qué se ha hecho en lo local y luego ya más grande y luego ya a nivel global de lo que tú estás haciendo, o sea, qué cosas parecidas o cercanas se han hecho. Y bueno, yo empiezo con la historiografía de arte en México desde el 80 hasta el 25-26, y menciono a Justino Fernández, a Aida Rosales Pampolini, a Teresa del Conde, a Karen Cordero y a Mónica Mayer, haciendo un recorrido muy rápido entre lo que fue cómo se percibió el arte nacional y el canon de a quienes se registraba, porque como ustedes pueden darse cuenta,
pues hay varios artistas de los que se han hecho una y otra vez biografías, ¿sí? Si ahorita yo les pregunto nombres de artistas mexicanos, estoy segura que vamos a llegar casi a los mismos y difícilmente vamos a salir de esos, porque una y otra vez se retomaron como un canon, como historias que tenían que ser contadas de una y otra vez, pero hay muchas otras personas que no están ahí. Entonces hay otras personas que empiezan a cuestionar, como Mónica Mayer, acerca de los mecanismos de exclusión, de los archivos, de cómo hay personas que hemos dejado fuera, que son igual de importantes, ¿no? Después me voy a la historia crítica y cultural, pero ya desde la sociología. Mi investigación tiene dos ramas principales, que es la historia, y en ella me voy a la biografía, y la sociología acerca del análisis social de lo que estas historias conversan con realidades sociales. Ahí menciono a Carlos Monsiváis, a Néstor García Canclini, a Oliver de Brois y a Cristina Pacheco. Estos tres primeros pues creo que son un poco lógicos, son el abordaje de la historia cultural, de cómo ya empiezan a hacer un poquito de cambio, ya empiezan a fijarse más hacia culturas urbanas, a desplazarse del centro, ir a la periferia, a criticar ese canon del que mencionábamos. Pero yo menciono aquí, por ejemplo, a Cristina Pacheco, porque me parece un ejemplo muy, bueno, a mí me emociona mucho cómo una persona dedicó una vida a entrevistar gente en la calle y que ahora podemos ir a ver esas entrevistas que grabó, y al final de cuentas eso es parte de la historia. O sea, ella estuvo entrevistando a gente que en la historiografía o en la historia regular no hubieran volteado a ver, y ahí tenemos eso. Entonces yo me volteo hasta Cristina Pacheco para decir, hay muchas otras formas de abordar estos registros, de gente que seguimos dejando fuera porque decimos que no son importantes, ¿no? Y bueno, los archivos queer, o sea, de manera anglosajona y latinoamericana, a distintos autores y autoras que hablan ya de la recuperación de memorias más específicas. Y menciono por ahorita a Judith Butler, a B. Preciado y a Diversa, que es un trabajo muy grande que se está haciendo aquí en Aguascalientes. En cuanto a los avances del marco teórico, bueno, pues nada más comentarles, ustedes lo pueden leer ahí, pero que hay tres ramas o tres más bien ejes que fundamentan los conceptos de esta investigación. Una es la historia social, que es esta que empieza a ver, antes la historia solamente se fijaba en los ganadores, en quién reinaba, y la historia social empieza a preguntarse, sí, pero qué estaba pasando en la cocina, qué estaba pasando en los almacenes, qué pasaba con las infancias, y de ahí viene la microhistoria, que dos ejemplos aquí son Gisburg y Giovanni Levi. Gisburg, que lo acabamos de perder hace muy poquitos meses, y Giovanni Levi, que hablan de historias muy pequeñas que antes no parecían tener importancia, como el queso y los gusanos, y ver un caso chiquitito como ese nos habla de todo un fenómeno grande, incluso global. Y de la historiografía y la memoria, que es pues justo de lo que se trata un poquito este foro. Entre los avances del trabajo de campo, bueno, pues hemos tenido ya varias entrevistas con Oscar, y parte de lo que hemos podido ver ahí, pues es una entrevista donde me dijo que sí aceptaba ser mi sujeto de estudio, una entrevista donde empezamos a mapear la información que íbamos a recaudar, la recolección de documentos, digitalización de fotografías, y ahí en la última fotografía pueden ver una de las colecciones, de las exposiciones, perdón, donde me tocó acompañarlo. Bueno, en cuanto al diario de campo, después de cada entrevista se hace una transcripción, el análisis de esta, se hace una narrativa y una proyección para futuras entrevistas. Entonces, les voy a leer de manera muy rápida un segmento del diario de campo, donde primero se cita lo que él dijo y después se hace un pequeño análisis de esto. Dice, Oscar cuenta que su papá era cantinero, que el negocio familiar era un bar, dice que ese fue parte de su formación, se trataba del Diluvio Bar, frente al Mercado Terán, su mamá mocha del encino, en sus palabras, su papá todo lo contrario, el día y la noche. Con el tiempo su papá puso una lonchería al lado de un bar, una pescadería, ahí sí podían entrar mujeres, se vendía cerveza, y por una ventanita se pasaba el vino. Se convirtió en un ladies bar que en aquel entonces no era común, éxito rotundo, dice él. Además, protegidos por uno de sus tíos que era gobernador. Su familia tenía también la cantina El Ranchero, por 5 de Mayo y Zaragoza, era una de las primeras cantinas de la ciudad. Los rancheros que venían del norte llegaban ahí y aún en ley seca abrían por la protección del tío gobernador. Ya veremos si esto lo ponemos, ¿verdad? Porque capaz que los metemos en retro problemas.
Y bueno, aquí parte de dice, con muchachas de la vida galante y una vida nocturna. Y aquí un poquito del análisis es, al escucharlo, no puedo dejar de pensar que todas esas vivencias, no tan comunes para la población local en ese momento, habrían nutrido de figuras, colores y ambientes que posteriormente utilizarían su obra. Esas vivencias más su gusto por el cine fraguarían de alguna manera en lo que ahora observamos en su obra. Y bueno, aquí parte del trabajo de archivo, he tomado fotografías, pero también fotografías directamente de su obra, de invitaciones, de recortes de periódicos, de digitalización de su obra. Tuve la oportunidad de viajar a Comitán, donde está parte de su obra y una de las construcciones que él diseñó, y bueno, artículos de revista e ilustración. Y bueno, pues ¿qué sigue? Pues más y más entrevistas, tanto individuales como con grupos focales, de manera que otras personas, porque mucha gente, ya que he abordado el tema, me ha dicho, sí, yo me acuerdo de él, cómo se vestía y cómo era imponente cuando llegaba a ese lugar y su obra y así, ¿no? O sea, como impresiones, y eso me ayuda mucho como a ver también como el contexto de cómo se apreciaba su obra o su trayectoria o su persona. El análisis y narrativa del diario de campo, que es nuevamente entrevistas y análisis, ¿no? La elaboración de su catálogo digital, porque como les mencionaba no existe manera de revisar su obra ni en digital ni en físico, la publicación de su obra en Wikipedia y otras plataformas, y un análisis sociológico de cómo conversa todo esto con la realidad. Entonces, de manera muy rápida, básicamente esto es sí una biografía, pero no nada más eso, sino cómo su historia no es una historia separada a todo lo demás, sino que da también testimonio de ciertos mecanismos en los cuales hay personas a las que sí registramos, otras a las que no, cómo puede haber tanta obra que está ahí y que no conocemos y que no ha sido la única persona que está en esta situación, pero afortunadamente lo encontramos y pues no lo soltaré hasta que no tenga nada más que decir. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Gracias, Isteni, por la oportunidad de poder compartirles un poco de mi investigación de tesis doctoral. Todavía no está terminada, pero pues espero que ya pronto pueda terminar con ese trámite. Mi tema es sobre el ideario de María Izquierdo, su obra como referente feminista y político. Bueno, yo voy a leer porque no soy muy buena hablando. No sé, como es una cuestión de investigación científica del arte, pues espero que no sea tampoco una lectura muy académica, pero bueno, lo mío es el arte y es muy poco hablar en público, pero el arte feminista de María Izquierdo. La idea de lo que es el arte es tan versátil que en su historia ha sido tomado como bandera, instrumento y representación de todas las ideologías sociales y políticas. Por eso, cuando se es congruente en el hacer y en la creatividad, es tan difícil separar la obra del artista, porque el arte también representa el sentido de pertenencia. Ser congruente es hacer revolución de pensamiento, y esa revolución empieza por asumir que el arte no es neutro, porta memoria, trauma y disputa. María Izquierdo nunca se llamó a sí misma feminista. El término en el México de los años 30 tenía otro peso, otra genealogía, y ella no lo usó para nombrarse. Y sin embargo, hoy la historiografía del arte la lee como una de las voces más políticas de su generación en relación con el lugar de las mujeres en la cultura mexicana. Mi ponencia parte de esa tensión. ¿Cómo se argumenta que un artista es un referente feminista sin caer en el anacronismo de ponerle una etiqueta que ella no eligió?
La respuesta que propongo es que no hace falta que ella se nombre feminista para que su obra, su praxis organizativa y su propia escritura constituyan una crítica sostenida al patriarcado del campo artístico. Voy a mostrarlo en 3 momentos diferentes: su escritura pública, su trabajo como organizadora en la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y el episodio que sintetiza todo lo anterior, que fue la cancelación de su proyecto mural. En ella hay 2 feminismos que son de 2 tiempos. Antes de entrar en la obra de María Izquierdo, quiero situar un problema historiográfico. El feminismo que ella pudo pensar en los años 30 no es el feminismo que nosotras pensamos hoy, y confundirlos empobrece el análisis de su obra en vez de enriquecerlo. El feminismo posrevolucionario mexicano, el de su época, se articula sobre todo en demandas muy concretas: el derecho al voto, el acceso a la educación y el trabajo remunerado, la salida del rol exclusivamente doméstico también. Podría llamarse que es un feminismo de primera generación, centrado en la igualdad jurídica y en la incorporación de las mujeres a la esfera pública y productiva. Todavía no existe un vocabulario extendido sobre el patriarcado como sistema, sobre interseccionalidad y sobre violencia simbólica. El feminismo, desde el que nosotras leemos hoy su obra, el que se consolida en la historia del arte a partir de los años 70, a partir de los años 70 con autoras como Linda Noslin y después como Griselda Pollock, y que en México desarrollan autoras como Dina Komisarenko, Mirkin y Karen Cordero Reyman. Es un feminismo que ya cuenta con categorías analíticas, estructura, canon, exclusión institucional, monopolio simbólico, y es un feminismo de lectura retrospectiva y no de autodeterminación. La clave de mi argumento es esta: no proyecto el segundo feminismo sobre Izquierdo. Muestro que hay un puente textual y biográfico entre lo que ella vivió y dijo, y lo que este marco posterior nos permite nombrar con precisión. Esto es en lo que la convierte en lo que llamo una figura de feminismo avant la lettre, que es antes de la letra. Actuó y denunció estructuras patriarcales concretas, sin necesidad de un vocabulario que tenemos hoy para describirlo. Lo que ella misma escribió, el primer puente textual: Izquierdo no solo pintó, escribió, publicó, dio conferencias. Y ahí está el primer testimonio directo de su conciencia de género. En su Carta a las Mujeres de México, invita a una emancipación sin complejo de inferioridad frente al hombre. No es un texto tímido, es una interpelación directa a otras mujeres para que dejen de medirse con el rasero masculino y reconozcan su propio valor. Ahí ya hay una operación que hoy llamaríamos feminista: cuestionar la jerarquía de valor entre lo masculino y lo femenino en el terreno simbólico, no solo en el terreno de los derechos civiles. A esto se suma una conferencia radiofónica que ella misma tituló La mujer y el arte mexicano, donde denunció abiertamente la existencia de un monopolio artístico masculino. Y aquí quiero detenerme en esta palabra, monopolio. No habla de la falta de talento femenino, no habla de casualidad histórica, habla de una estructura de control deliberada. Es exactamente el vocabulario que después Noslin va a formalizar académicamente cuando pregunta por qué no ha habido grandes mujeres artistas. Y responde que la pregunta está mal planteada, porque el problema no es el talento, sino el acceso institucional. Izquierdo, sin leer a Noslin, que escribe 40 años después, ya está señalando exactamente eso: un sistema, no una ausencia de mérito. Tenemos también cuando María Izquierdo se unió a la LEAR, que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y la exposición que ella misma organizó, que son los carteles revolucionarios femeninos. Este segundo puente del que voy a hablar no es textual, es organizativo. En 1933, Izquierdo se integra a la Liga de
de escritores y artistas revolucionarios y es nombrada jefa de la sección de artes plásticas. 2 años después, en 1935, dirige una exposición itinerante muy significativa para mi argumento, que se llama Carteles Revolucionarios Femeninos y que la organizó en el marco de la Secretaría de Educación Pública en aquel entonces. ¿Por qué me interesa este episodio más allá del dato biográfico? Porque aquí Izquierdo no está pintando sola en su estudio, está construyendo un espacio colectivo explícitamente femenino, dentro de un movimiento artístico de izquierda que, como la historiadora Dina Komisarenko-Mirkin ha documentado extensamente, tendía a reproducir los mismos patrones de exclusión de género que el resto del campo artístico, incluso hablando en nombre de la revolución y la clase obrera. En dicha muestra presentó el cartel Pulquería y La Torón. Es una gilografía para la campaña de Lázaro Cárdenas. No pude conseguir la imagen porque hay muchas imágenes y muchos documentos que tienen derechos de autor y que, bueno, hasta ahorita no he podido acceder. También compartió esta muestra de carteles, espacio con Lola Álvarez Bravo, Regina Pardo y Celia Redondo. Esta exposición no es un gesto simbólico aislado, es la construcción deliberada de una plataforma donde las mujeres artistas tienen autoría reconocida dentro de un proyecto político mayor. Ella misma llegó a declarar que la mujer tenía que dejar de ser un objeto de lujo para convertirse en un factor participativo en la lucha de clases. Una politización explícita del lugar de la mujer, articulada desde el lenguaje de su época, la lucha de clases, pero con una lectura de género incorporada que no era automática ni obvia entre sus contemporáneos varones de la LEA. Aquí es donde propongo que veamos el primer nivel de feminismo sin nombre, una praxis organizativa que crea espacio para las mujeres dentro de una estructura que no lo hacía por sí sola. Aquí voy a hablar sobre el mural cancelado, que es El patriarcado sin metáfora, y llegamos al episodio más amargo de su vida porque a partir de esa negación de ese mural, ella tuvo crisis personales y de salud que fueron en detrimento de su persona. Este caso funcionó como un caso testigo. El proyecto mural que Izquierdo tenía contratado para el Palacio de Gobierno del entonces Departamento Central, bajo la dirección de Javier Jo Gómez. Los murales iban a narrar la historia de la Ciudad de México. El proyecto estaba en marcha cuando le llegó la notificación de cancelación. Se argumentaron razones técnicas, pero lo que hoy sabemos, documentado por su propia historiografía del arte, es que hubo una reunión privada en la que Siqueiros, Orozco y Rivera, los mismos que unos años después institucionalizarían su control del muralismo mexicano a través de la Comisión de la Pintura Mural de 1947, pidieron directamente a Rojo Gómez que cancelara el proyecto, con el argumento explícito de que una mujer no tenía las cualidades necesarias para el trabajo mural. Quiero que nos detengamos en la distancia entre el argumento público, las razones técnicas, y el argumento privado, que es ser mujer. Esta distancia es para mí la definición misma del patriarcado estructural en el campo artístico, un mecanismo que no necesita declararse a sí mismo para operar con toda eficacia. No hace falta un discurso explícitamente misógino y público. Basta con que 3 hombres con poder institucional decidan, en una reunión cerrada, quién puede ocupar el espacio simbólico más importante del arte público mexicano. Izquierdo respondió públicamente, no cayó. Escribió y publicó contra los 3 grandes, denunciando el monopolio del que ya había hablado años antes en su conferencia radiofónica. La misma palabra, la misma denuncia, ahora aplicada a su propio cuerpo y su propia carrera. Y con este último tema cierro. Vuelvo a la pregunta inicial: ¿por qué llamar feminista a alguien que no usó esa palabra para sí misma? Porque lo que encontramos en Izquierdo no es una sensibilidad difusa hacia lo femenino. En su iconografía, que también está en la insistencia de su obra en representar mujeres en muy diversos escenarios,
sino 3 gestos concretos documentables: una escritura que denuncia el monopolio simbólico masculino, una praxis organizativa que construye espacio colectivo para mujeres artistas y una respuesta pública ante el acto de exclusión estructural. Esto es lo que hoy, con las herramientas conceptuales de la historia del arte feminista, podemos nombrar con precisión como una práctica política feminista, aunque ella la haya vivido y descrito con el vocabulario de su tiempo: lucha de clases, emancipación, monopolio. El nombre cambia, la estructura que denuncia no. Y esta misma denuncia no se queda en la palabra escrita ni en la organización colectiva. Atraviesa su pintura. Basta pensar en sus alacenas convertidas en metáfora de una feminidad guardada bajo llave, o en las mujeres atadas a columnas que pinta hacia los años 40 para ver que el cuerpo femenino confinado es una obsesión visual tan consistente como su denuncia del monopolio artístico, y la imagen y la palabra dicen lo mismo. Gracias. Bueno, pues yo estoy como en una etapa diferente a los dos trabajos, porque apenas estoy en el proceso de inicio de esto, y es como el momento en el que en el futuro volveré a verme y diré, me faltaba mucho, estaba mal todo esto. Entonces, pensando que todavía todo esto está en proceso, pues soy Ángel Camacho y actualmente coordino el archivo de fanzines de Aguascalientes y, como les mencionaba, estoy iniciando el proceso en el doctorado de Estudios de las Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El tema es archivar lo disidente, estéticas de la autogestión y memoria gráfica en el archivo de fanzines de Aguascalientes. Y parto de un lema que a lo mejor va a conectar con los dos temas, que es que en Aguascalientes partimos de esta idea de la gente buena, ¿no? Y establecer que Aguascalientes es la tierra de la gente buena ha generado una gran problemática para todas esas comunidades, personas que no se adaptan a la idea conservadora de lo que es la gente buena. Entonces, las disidencias, los que vienen de fuera, quien se ve diferente, las mujeres que no cumplen con el rol preestablecido bajo esa idea de bueno, pues todo eso queda fuera, queda relegado, ¿no? Y tenemos ejemplos de cómo ese conservadurismo y esa idea de la gente buena establece formas muy duras, como las frases de haz patria, mata un chilango, o como el letrero en el balneario de Ojo Caliente de no se acepta la entrada a homosexuales, ¿no? Esos elementos han marcado o formas en las cuales lo que se es diferente, lo que no cabe dentro de esa idea, entre comillas, de gente buena, está fuera. Y a partir de eso, pues entonces hay que empezar a encontrar cómo todo esto que está fuera de ese esquema no entra dentro de los archivos. No ha habido
institucionalmente, por ejemplo, una recopilación de los grupos periféricos. Actualmente se empieza a realizar con trabajos como el de Diversa sobre la comunidad LGBT+, pero son ejercicios que se realizan desde las acciones no institucionales, ¿sí? Y en ese sentido, pues, empezamos a encontrar en la idea de archivos no institucionales la forma de acopiar, organizar y difundir toda esta información que ha sucedido en los grupos no hegemónicos en Aguascalientes y sus historias. Y una de las formas en las que esto ha sucedido es a partir de qué es lo que está fuera de ese canon oficial, ¿no? Y ese vacío institucional se va llenando a partir de elementos y que yo encuentro muy en específico, de manera natural, en los fanzines. Ahí creo que tendré que hacer una pausa para comentarles más o menos qué es un fanzine, que es una pregunta luego recurrente. El fanzine son publicaciones independientes, realizadas de manera sí o no artesanal, que pueden ser artesanales, pero también pueden ser de manera muy técnica realizadas, y que se han realizado en Aguascalientes desde 1989, sobre todo a finales de los 80s, por grupos de jóvenes que ahora son o somos adultos. Por ahí está Enrique, que es uno de los partícipes de la primera generación de productores de fanzines, y que estos artefactos o producciones editoriales van guardando datos, informaciones, voces que no están representadas en la hemeroteca, en los libros y en todos estos elementos, ¿no? Bajo unas estéticas y unas formas gráficas muy particulares, ¿no? Que responden más a el acceso que tenían a esos medios de producción y de reproducción que a un carácter únicamente estético, ¿no? Y en ese sentido, lo que me ha tocado hacer es, a partir de un trabajo que encuentro sobre la recopilación de fanzines que hizo José Luis Engel, y un libro que hace llamado Fanzines de Aguascalientes, prensa juvenil de los 90, yo continúo haciendo una recopilación de fanzines, recopilando colecciones personales de diferentes personajes desde los 90s hasta la fecha. Actualmente el Archivo de Fanzines de Aguascalientes tiene 1100 fanzines resguardados en este tipo de carpetas, que es donde guardamos, y organizados y representados en catálogos como este, ¿no? En el que está ya la información y los datos. Ahorita lo podemos pasar. Ya de la información estructurada y elementos así, ¿no? Entonces, pues lo que va sucediendo es que
el fanzine no es nada más un objeto curioso, no es algo ahí raro o que podíamos encontrar y que aparece y desaparece, sino que son documentos que articulan saberes situados, información que solo vamos a poder saber de primera mano a partir de los partícipes de esto. No es lo mismo la información que vamos a obtener después de académicos o de estudiosos o de historiadores que reinterpretan o que reasumen la información, a como podemos tener los datos de primera mano de quienes hicieron y quienes escriben, ilustran o muestran su trabajo dentro de estas obras, ¿no? Entonces, en esa idea, lo que voy viendo es que hay un cruce entre la historia del arte, la archivística crítica y los estudios visuales, ¿sí? Y este marco conceptual lo voy trabajando bajo 3 ideas. La estética de la autogestión, que es a partir de cómo se van dando estos procesos de producción de los fanzines, cómo la precariedad, los procesos son en realidad decisiones políticas. Cuando el joven decide usar fotocopias, no es porque le parezca interesante cómo se va a ver eso, sino porque entiende que es la forma en la que él puede contrarrestar las formas en las que los medios de comunicación, el periódico, las revistas o el radio está diciendo cosas que no lo representan y que él utiliza como la fotocopia, ¿no? Luego está lo cheje, que es una idea tomada de Silvia Rivera Cusicanqui, que es cómo dentro de estos elementos hay cosas contradictorias, cómo hay elementos que uno va a entender, no va a entender o va a ver como incoherencias, y eso es totalmente normal porque es natural y es algo que se está dando y que se podrá dar. Y la otra es la práctica postcustodial del archivo, que es cómo trabajamos el archivo en este sentido, ¿no? Y bajo esa idea, pues vamos haciendo un análisis de la estética de los fanzines, que puede ser muy variada, ¿no? En la diversidad de lo visual, muy heterogénea. Hay elementos desde lo más punk hasta lo más pop, popular o sí o comercial, como también elementos de crítica social, ¿no? La forma, cómo comunican estos fanzines y cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, pues lo que va a ir o plantea como aportación esta investigación sería una relectura del arte contemporáneo regional a partir de aceptar el fanzine como una de estas partes, una metodología del análisis visual, también el archivo como una entidad comunitaria creada no por instituciones sino por la sociedad, y un diálogo entre el arte, la memoria y la archivística pública, ¿no? Y por último, como esta idea de que el fanzine no pidió ser rescatado. Yo no hago un rescate del fanzine, el fanzine sobrevive con o sin las instituciones, con o sin el archivo de fanzines de Aguascalientes y todo esto, ¿no?
Bueno, tenemos un breve momento para preguntas breves. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta a alguno de los ponentes, este es el momento. ¿Nadie? ¿Una pregunta? Bueno, entonces agradecemos a los ponentes. Ya si alguien quiere contactarlos para ver algo ya particular sobre alguna de sus investigaciones, lo pueden hacer. Si nos comparten sus redes sociales, por favor. A mí me encuentran como Francisca y sus cosas en Instagram, y el documental que les mencionaba se llama Historias Negadas y lo pueden encontrar en YouTube. A Oscar Rangel ya lo podrán encontrar muy próximamente. Gracias. Bueno, yo por el momento estoy sin redes sociales, no sé qué pasó por ahí, pero me pueden contactar en mi correo electrónico, es, no lo puse en pantalla, o por mensaje en mi celular, 449-109-8046, ahorita es la única manera. Pero bueno, cuando retome las redes sociales, búsquenme como Carolina Ramírez Lomas, así voy a aparecer en Face, en Instagram y WhatsApp. Gracias. Igual yo creo que más bien la forma de contacto con el proyecto es a través de la página del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Así, o de manera directa también.